Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Saludos, hermanas y hermanos, bienvenidos y gracias por participar en la Escuela de Organización Comunitaria, espacio formativo de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer CAS. Les saluda Claudia Figueroa Pino en la producción y conducción de este espacio. Les recordamos que pueden escribirnos a las cuentas de la Comisión de Justicia y Paz Panamá y de CAS Panamá. Para iniciar, el objetivo de la Escuela de Organización Comunitaria es fortalecer las capacidades organizativas y de diálogo social de las comunidades rurales y urbanas para el ejercicio de la participación ciudadana en defensa de los derechos humanos y de la casa común. Precisamente para cumplir ese objetivo, presentamos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se promueven y defienden mediante el desarrollo de los temas que presentamos en este programa. El día de hoy compartimos el artículo 27 de la Declaración, que dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a gozar de las artes. Y el artículo 29, que dice que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Al respecto, el tema que desarrollaremos hoy martes 26 de marzo de 2024 será la poesía como estrategia comunicativa para la participación comunitaria y el fortalecimiento de la identidad de sus organizaciones. Para ello invitamos a la escritora y poeta Consuelo Tomás Fitzgerald y al profesor y poeta David Robinson Orobio. Pero antes de empezar y para ponernos en contexto, compartimos con ustedes la canción de hoy, denominada La Alborada Guiando, del cantautor venezolano Sandino Primera, estrenada en el 2018, y que nos habla precisamente de la relación entre la cultura y la participación de las comunidades. Adelante con la canción. Escuchas, Escuela de Organización Comunitaria. Pronto regresamos. Si confiara en la televisión, no te pudiera conocer. Porque en ella nunca pude ver a la Yaman Tamunangue bailar. Le agradezco tanto a mi pueblo por resistir. Con el cumaco de su pecho y su agitado latir. Ando doloroso a tus amores y a un poco de violín. Sudor de los trabajadores, de obrero cultural que no parará. Y tan subestimado está este canto, disque pa' amenizar. Con el cocuy y unos ramazos lo vamos a estimar, pa' que aprendan a respetar. ¡Pasa pues! ¡La Chabelo! Si ya andas cansado de remodelar, entonces vente a destruir.
Ya se agotará ese reformismo y vamos a construir. Hay que aclarar bien el camino para acabar la confusión. Esa etiqueta de conformista no es lo que aspiro yo, no es lo que aspiramos, no. La alborada guiando esta canción, intentando calmar las penas de hoy, la de mi gente, de su rabia y su clamor, señalando a los traidores del amor, apunta creador la idea con la acción. La alborada guiando esta canción, la alborada guiando esta canción, la alborada guiando esta canción, la alborada guiando esta canción. Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. A propósito del Día Internacional de la Poesía, el 21 de marzo, en este episodio desarrollaremos el tema La poesía como estrategia a desarrollar para fortalecer la participación y la organización de las comunidades. Para ello ya nos encontramos con la escritora y poeta Consuelo Tomás Fitzgerald y con el profesor y poeta David Robinson Orobio. Además de darle la bienvenida y agradecerles por estar aquí, quisiera presentarles esta pregunta y cualquiera de los dos puede contestarla. ¿Cómo sirve la poesía a los pueblos? Adelante. Bueno, antes que nada, un saludo muy grande. Espero estén todos allá con la conciencia abierta y el espíritu atento para escuchar lo que les vamos a decir. La poesía es importante decir de dónde viene, porque, o sea, si tenemos algo, bueno, pero ¿de dónde surge eso? Y precisamente la poesía salió del pueblo, salió de las calles, salió de las comunidades, cuando todavía no se escribía y la humanidad apenas había avanzado a manejar el lenguaje oral, es decir, el lenguaje con el que hablamos. La poesía empezó, o sea, un grupo de gente muy simpática empezó a valerse del lenguaje para contar de un pueblo a otro qué era lo que pasaba, que fulanita parió, que el señor otro se murió, que no sé qué, o sea, todas las cosas se iban sabiendo, primero en tiempo de rítmico, canto, de manera muy sencilla, ya después esto se fue poniendo más y más profundo, y las personas que querían hacer este trabajo pues tenían que tener ciertas dotes, ¿verdad? Los aedas les llamaban, o sea, era gente que podía memorizar las cosas y vertirlas en la plaza donde todo el mundo se juntaba. Después a estos señores se les empezó a llamar juglares, porque precisamente eran profesionales de la palabra hablada rítmicamente. Ya después, cuando se inventaron los soportes, digamos, las tablas, el papiro, la piedra, es decir, se inventó el signo para todo eso que se hablaba se pudiera poner y registrar y que quedara ya en un soporte. Entonces, allí fue que la poesía empezó a alejarse de la gente, porque leer y escribir ya era un tema de gente que podía. Y lo que hizo el pueblo fue, pues entonces, empezar a crear sus propias cosas. Por ejemplo, los indígenas, los pueblos originarios,
todavía hoy, incluso con la existencia del soporte, tienen una manera de cantar mediante elaboración poética, haciendo poesía cantada, la historia de su pueblo. Eso todavía se hace en muchas partes del mundo. Por eso es que el 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía, porque lo que se celebra es esta cosa que salió de la gente y que todavía no ha muerto, ¿ya? Y que todavía se hace la poesía en las plazas y en los parques, en las calles. Precisamente ahí voy a por lo de la pregunta, y es que cualquier comunidad en cualquier parte del mundo puede tener a sus poetas y puede organizar sus propios eventos para contarse las cosas que le duelen, las cosas que les alegran, las cosas que son motivo de lucha, pero hay que tener en cuenta una cosa: la poesía requiere, como es un arte, ¿ya? Y como todo arte necesita técnica, disciplina, elaboración, estudio, pues hay que entender que no es todo el mundo que puede ser poeta, pero la poesía puede estar en todas partes. ¿Y cuál es, además de agregar a esto de cómo sirve la poesía a los pueblos, si nos puedes complementar también, cuál es la importancia de la poesía para los pueblos, David? Saludos. Bueno, añadiría lo que dice Consuelo: la poesía es una forma de conocimiento. Lo que un tratado escolástico desarrolla en 3 tomos enciclopédicos, la poesía lo desarrolla en 3 versos. Sí estoy de acuerdo con que hubo un momento en que la poesía escrita se alejó de la gente y que eso redujo el número de poetas que escribían. Pero yo pienso que los poetas no solo son los que escriben poemas. Yo creo que el asunto va más allá, y precisamente el reducir el fenómeno poético a solo el poema, a solo el que escribe poemas, nos tiene en la crisis que nos tiene. Poco de libros que andan por ahí que son un crimen ecológico, porque ahora todo el que sabe escribir y firma su nombre se cree poeta, sin mayores lecturas, sin asumir la tradición. Yo creo que es eso, o sea, es reducir el asunto a solo escribir poesía. Me pongo a pensar, ya lo mencionaste, los saila, los cantos de los saila, que ni siquiera el idioma lo conocen todos los gunas, aunque hablen guna, no conocen exactamente todo el lenguaje, la filosofía. Ajá, gracias, todo ese lenguaje. Me pongo a pensar en la palabra cutriñú. En los santos significaba difícil, pesado, arduo, duro, que no es lo mismo que streaming. Streaming es una cultura impuesta. Ahora todo el mundo habla en la práctica Spanglish, que de cada 10 palabras 5 son en Spanglish. Spoiler, streaming. Pretty. Bueno, fíjate que pretty tiene una connotación muy especial. Pretty. O sea, no es ni lo mismo pretty que pretty. Entonces, yo pienso que esas manifestaciones de la cultura son poesía. El detalle es que el poder no quiere que se sepa eso. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ser poeta, de repente te das cuenta que no puedes ser esclavo. Y vivimos en sociedades esclavas, ese es el problema. Pienso precisamente que la falta de poesía en las comunidades es la que evita su organización. Dicen que en Panamá de un grupo de 3, 2 son gobierno, 1 es oposición, o sea que aquí alguien es oposición, entre nosotros 3, alguien es oposición. Pero eso, o sea, yo pienso que esos son precisamente desarrollos de la antipoesía. Es decir, que tenemos no solo a las personas poetas que hacen poesía, sino también a la poesía misma, ¿no? Al texto, al mensaje que lo podemos tomar de los libros o de otra persona que nos los comparta. Es decir, cuando decimos el papel que juega la poesía en las comunidades, no solo es en las personas, sino también que se puede traer poesías que poetas hayan escrito antes. ¿Cómo puede la poesía ayudar a motivar la participación de las personas en las comunidades en esa defensa de sus derechos? Bueno, volvemos al carácter de la poesía. O sea, la poesía, además de ser un arte, también es un acto de comunicación, y la persona que escribe poesía está constantemente
haciendo como quien dice un viaje al centro de sí mismo, ¿verdad? O sea, no se puede escribir poesía si no se vive, si no se tiene relación con las personas, si no se tiene una visión del mundo, una creencia, una forma de ver el mundo. Entonces, es un acto de comunicación porque luego que pasa ese revolú interno, el poeta exterioriza y comparte. Entonces, la idea de ese compartir es, como decía Pablo Neruda en ese verso maravilloso, tiro en el río mi remo, creo que he visto una luz al otro lado del río. O sea, el poeta está tirando su poema como un remo que viaja en un río, y al otro lado alguien con una luz le dice, ya lo vi, te agarré, aunque no se conozcan nunca. Entonces es como un comunicarse, ¿ya? Y lo que la poesía trae es básicamente condición humana, o sea, es un humano escribiendo sobre un humano para otros humanos. Entonces lo que hacen estos otros humanos que leen, porque la poesía sin lectores no pasa nada, o sea, una poesía que se escribe y se mete en un cajón o se quema, o sea, no hizo su trabajo. La poesía que hace su trabajo es la que sale y la que llega a los demás. Y los lectores son la otra parte importante de esta ecuación, que es comunicarse con ese poeta que tal vez no conozcan en persona, que no lo hayan visto nunca, que ya esté muerto hace siglos, pero algo te dice ese poema. Entonces, tocar conciencias, mover conciencias, conmover. O sea, conmover es una de las cosas más importantes que hace la poesía. Porque si no tenemos capacidad para conmovernos, sorprendernos, para decir, oh, wow, sí, darse cuenta, entonces nada cambia, nada se va a mover. Tenemos que estar abiertos siempre. Miren, por ejemplo, este estribillo de la tonada de Felipillo y Bayano de Carlos Francisco Chamarrín. Y dice, no es nada personal. Los ricos no van al cielo, voy a ver si lo canto. Los ricos no van al cielo por una solita maña, que quieren comer panela sin haber sembrado caña. ¿Esto qué quiere decir? Si lo analizas bien, ahí está todo el sustrato de una mala relación, ¿verdad?, entre los que tienen mucho y los que trabajan, para que esos tengan mucho y otros no tengan casi nada. Entonces, eso es un poema, es un pedacito de un poema. O sea, que está... Ahí es donde hablamos de que mover conciencia, ¿no? Que la persona se dé cuenta de algo, ¿ya? Entonces, la poesía tiene que ser comunicadora. O sea, no puedes escribir para ti solo, ni para que nadie te entienda. Tienes que escribir, o tienes que, si eres poeta responsable, darte a entender, ¿ya? Y tú, como lector de poesía, si hay algo que no entendiste, lo buscas en el diccionario, preguntas, te informas, porque la idea es crecer, que crezcamos unos y otros. Unos escribiendo para que la verdad o esa verdad tuya llegue, y otros para tratar de entender esa otra verdad que me están queriendo comunicar. En el caso has mencionado ya a Carlos Francisco Chamarrín, un poeta panameño, hay otros, hay otras, poniendo la mirada en el pueblo panameño, en los diferentes pueblos panameños que hay, las diferentes comunidades que hay en este territorio. ¿Qué representa la poesía o qué ha representado la poesía para la identidad de este del pueblo en Panamá? Primero quiero ser un vanidoso. Yo conocí a Carlos Francisco Chamarrín no como poeta, sino como un comprometido con la causa nacional de Panamá. Después me di cuenta que esto de un maíz en la zona del canal, o sea, las décimas que estaba Pillecollado eran de él, pero yo me enteré de eso mucho tiempo después. Imaginémonos la causa de la reversión del canal, tanta gente que compra en Albrook y se hacen los chibolocos que no quieren estudiar la historia. Imaginémonos sin Panamá defendida, sin Gamboa Rodgan, sin tantos otros, José Franco, Joaquín Beleño, tantos otros, sin Diana Morán, y tenemos que ser tercos, o Gaviota de Cruz Abierta, sin Bertalicia
Peralta, ¿no? Sí, sin Berta Alicia Peralta, sin Manuel Orestenitos. Imaginemos en este país sin élites que entendieron lo que quisieron decir estos poetas. Y cuando hablo de élites no me refiero a las económicas o a las políticas, me refiero a la gente que puso el pecho en la calle para que este país hoy tenga sea íntegro en su territorio. Entonces la poesía sí jugó su papel, Yo me imagino que lo que pasó el año pasado entre octubre y noviembre, ahora mismo van a estar escribiendo los peores poemas del planeta, hermano. Pero eventualmente va a haber gente que va a hacer la reflexión y de verdad esa consigna de que el oro de Panamá es verde va a dar frutos como en su momento lo dio, un solo territorio, una sola bandera. Yo estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque me parece que ocurrió algo en Panamá y que ese algo no ha terminado, que ese algo está todavía bajo la superficie corriendo, y que eso tarde o temprano va a aflorar en formas de poemas, y de otras formas de la poesía. Es decir, que la poesía nos puede ayudar a conocer y a tener presente nuestro pasado. Y todo lo contrario, es decir, la poesía tiene la capacidad, alguna vez me dijeron profética, tiene una capacidad profética. A veces por intuición el poeta escribe algo y luego ese algo sucede. O también recuperar lo que llamamos las poesías, la épica, o sea, los grandes acontecimientos del país. Panamá ha tenido una línea de poetas que siempre fueron fieles a eso, a hacer constar o dejar constado que este es un país heroico, que este es un país que hizo las luchas que tenía que hacer, que este país puso muertos cuando los tenía que poner, que este país siempre ha dado la cara, aunque parezcamos lo que otros quieren decir de nosotros que somos, que vaguitos, que necios, que zurrapastrosos, que feitos, o sea, porque nos han querido hacer una autoestima para podernos explotar, precisamente, ¿verdad? Pero los poetas han consignado todo lo contrario a eso. O sea, este es un pueblo heroico. Y eso que decías, Claudia, de la multiculturalidad de nuestro país. O sea, este es un país maravilloso que ha podido vivir con migraciones desde el día 1. O sea, nosotros lo estamos recibiendo aquí y mirando pasar, y porque este es un país de tránsito, ¿no? Y hemos logrado convivir pacíficamente, digamos. No es que no existe el racismo, por ejemplo, pero ha logrado convivir y en ciertos momentos, digamos, hacer desaparecer esas diferencias para ir juntos a un objetivo, que es lo que pasó con el canal, lo que pasó con la minería recientemente, y va a seguir pasando. Yo creo que hay una especie de intuición del panameño en general de que, bueno, esta es su tierra y es la tierra que ama y la tiene que defender. Entonces, lo de la multiculturalidad, por ejemplo, vuelvo con Chanmarín. Miren este párrafo aquí de La tonada del negro. Dice: negro soy del Marañón, negro de Huachapalí. Ay, negra, tócame aquí donde tengo el corazón, pues quiero bailar un son, hagan rueda por mitad. Me gusta la claridad y el verso que voy cantando, y quiero morir peleando al son de la libertad. O sea, yo voy a bailar, yo voy a cantar, pero yo voy a luchar. Es decir, nada niega nada. La vida digna no niega la lucha, nunca. Y eso los poetas lo han dicho siempre en la poesía panameña. Nos recuerdas ahora cómo había algunas críticas en las protestas ahora en el mes de octubre y noviembre pasado, 2023, de que la gente disfrutaba las protestas, que la gente decía rimas, cantaba, bailaba y pues vivía ese estar allí, que no es ajeno a la protesta social, pues disfrutarla y desarrollarla con mensajes culturales, distintas expresiones culturales. David, además del tema del pasado, ¿crees que la poesía también nos puede ayudar a comprender el presente que estamos viviendo y, como decía Consuelo, a imaginar un futuro mejor? Por ejemplo, las situaciones que tenemos en nuestro país. Por supuesto. Un solo verso ha determinado lo que somos hasta ahora.
es preciso cubrir con un velo. Ese verso del himno nacional ha determinado grandes catástrofes históricas en Panamá. Entonces, la palabra sí tiene poder, sí cambia opiniones, sí es influencer, vamos a decirlo, para darme a entender, sí influye. Nada más es preciso cubrir con un velo y la gente, todo el mundo lo dice, tenemos memoria corta. Y ese verso es anterior a la República de Panamá. Entonces, sí, la poesía sí puede provocar cosas. Y lo otro es una buena excusa para reunirse. Como dije al inicio, la poesía es una forma de conocimiento y un círculo de lectura. Para leer poemas es una buena excusa para crecer en conocimiento. Entonces, yo soy un convencido, sí tiene algo que hacer la poesía en las comunidades. Un poco con lo que decía Consuelo, de eso que nos han estado diciendo cosas. En los mapas de Centroamérica, Costa Rica se ve más grande que Panamá. Y eso es falso. Nosotros tenemos, bueno, no es el doble, pero casi el doble de extensión. Nosotros tenemos 75.000 y ellos están apenas llegando a los 49.000, 44.000, una cosa que es 40 y algo. Entonces, es un país más chico y sin embargo, ¿qué hacen los mapas? Lo presentan más grande. No, que no hay un proyecto de nación, mentira, sí lo hay. El detalle está es que hay gente que insiste que como no hubo muertos, como no hubo una guerra para independizarnos, nuestra separación de Colombia y nuestra independencia de España no es válida. Claro que es válida. El detalle está es que hay discursos hechos malintencionadamente para hacernos pequeños. Pero en realidad este es un pueblo heroico. Si no me equivoco, 150 años de presencia norteamericana en Panamá y el inglés no es nuestro idioma. Aquel que sabe inglés es o porque lo heredó de sus padres antillanos o porque lo estudió. Pero aquí el inglés nos impuso. Aquí seguimos hablando español. Entonces, ese tipo de cosas hay que entenderlas. Y vuelvo a lo de la poesía. Señalo un poco, Consuelo. Dice la escritora colombiana Laura Restrepo, la literatura es como lanzar una botella al mar, con un mensaje dentro, claro está. ¿Qué significa eso? Tú te vas a encontrar con un desconocido llamado lector, tú te vas a encontrar con un desconocido llamado poeta, a saber si coinciden en el tiempo y en el espacio, pero no es necesario. Cada vez que uno lee, hay dos personas que se encuentran, el autor y el lector. Entonces la poesía permite esos encuentros. Precisamente esas poesías que pueden venir dentro de esas botellas que figurativamente pues se lanzan al mar, pero que son esos poemas que están en los libros, pero también ya se pueden encontrar muchos en diferentes bases de datos, en diferentes sitios en internet, es decir, que están por allí. En Panamá, si nos puede dar algunos ejemplos para que tal vez las personas lo puedan apuntar. ¿Qué poesías y qué poetas han contribuido en esa participación de las comunidades y del pueblo panameño, esas diferentes movilizaciones para la consecución de sus derechos? Bueno, les doy el dato, estoy haciendo aquí publicidad, pero hay una página en internet que se llama Poesía Panamá, creo, ¿no? O Panamá Poesía, una de las dos cosas, Poesía Panamá. Y él las tiene, es un profesor que él las ha ido clasificando. ¿Cómo se llama él, el profesor? Él se llama... Sí, esa página accedemos, la gente accede, pero siempre la pregunta que ¿quién hace esta página? Sí, yo sé que él es bocatureño, Pues, poesía en Panamá, sí. Creo que. Y él las ha ido clasificando en poesías patrióticas, poesías históricas, poesías de lucha. Él ha hecho un buen trabajo allí, de poesía panameña. O sea, su fondo es poesía panameña. No le pide permiso a nadie, él va publicando, pero está bien. Sí, yo creo que pone el nombre de las, sí, porque de a la poetas, gente le mandan a hacer tareas, a veces mandan a hacer tareas y la gente tiene que buscar en algún lugar, y como ya las bibliotecas están cada vez más lejos o están desapareciendo o yo no sé qué pasó ahí, porque nosotros tenemos que ir a la biblioteca. Allá acá hay estudiantes, tenemos que ir a buscar ahí y hacer la tarea. Ahora es más fácil, pero es más fácil, pero no tan seguro. Pero no tan seguro, sí. Bueno, hay la poesía panameña tiene, digamos, una especie de camino recorrido, ¿no? De acuerdo al momento histórico que se vive.
Entonces hay grupos de poetas, por ejemplo, antes de que se fundara la República, que dan cuenta, ellos ese grupo le llaman los prerepublicanos, que también estaban así como en la onda romántica, que eran casi todos pro-independentistas, ¿no? Y ahí te encuentras qué estaba pasando en el país y cómo se fueron resolviendo los temas de independentistas. Después, la construcción de una república que venía de cero y que tenía un enclave colonial, o sea, tenía a los gringos ahí en el medio y con un tratado mal hecho, firmado por gente que no. Y bueno, ese grupo empezó también a trabajar todos los temas de identidad, porque, o sea, aquí hay que establecer algo con claridad, por lo menos en el ámbito del panameño urbano. O sea, nuestra identidad se hizo no por lo que somos, sino por lo que no somos. Es decir, nosotros veíamos la zona del canal, veíamos el estilo de vida norteamericano, y por alguna razón nosotros sabíamos que nosotros no éramos eso. Entonces esa identidad se formó así como enrevesada, ¿no? No somos eso. Y ahí, a partir de ahí, nosotros pudimos saber quiénes éramos y empezar a hacer las luchas que... Entonces, bueno, ahí está gente como Diana Morán, está gente como, bueno, Rogelio Sinán, ayúdame, David, ayúdame. Te veo un día. Demetrio Herrera Sevillano, Demetrio Corsi. Amelia Denis de Casa, ella fue de las pre-republicanas, ¿no? Ricardo Miró. Sí. Ellos eran ismeños, en ese tiempo se era ismeño, o sea, no se era panameño exactamente, sino la gente del Istmo de Panamá, cuando estábamos en Colombia, ¿no? Pero ella siempre fue ismeña a morir. Amelia Denis. Sí, yo les recomiendo a Amelia porque Amelia solamente se la conoce por el Cerro Ancón, pero Amelia fue mucho más que eso. O sea, Amelia incluso, hay un punto en el que Santana, Santana estaba fuera del muro, ¿no? Cuando los muros cayeron, hubo un muro invisible. En el barrio de Santana. Ese muro fue invisible. Tan invisible fue que en un momento dado el gobernador de turno mandó a salir a las señoras que eran las amantes de los ricos, ¿no? Que las esposas sabían que estas amantes existían y que ellas vivían con sus niños, que eran hijos también de su marido, o sea, toda esa cosa, ¿no? Y ella protestó porque empezaron a botarlas de San Felipe Centro, para botarlas hacia Santana. Lo que hoy es casco antiguo. Y Amelia protestó en una carta larguísima escrita en poema, porque ella todo lo escribía en poema. En tiempo de poema ella escribía sus protestas, sus cartas, sus dedicatorias, sus homenajes. Y ahí está la protesta de ella, y que cómo las van a votar como si fueran basura. O sea, ¿qué es eso? Y además nos crean un problema, los que ya estamos viviendo de este lado, nos crean un problema, o sea, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que... Sí, hay una larga trayectoria, gente como Ana Isabel Illueca, que pues la poesía más hermosa que se ha escrito en la literatura panameña, dedicada a la pollera, por ejemplo, la escribe ella, o Zoraida Díaz, que tanto Zoraida Díaz como, ¿cómo era que se llamaba la alondra de Ovaldía? María Olimpia de Ovaldía, María, o sea, las mujeres, ¿no? Muchas mujeres. Sí, todas siempre tuvieron espacio en su poesía para lo social, para protestar, para decir cómo van a dejar a esta señora tirada aquí, cómo, o sea, tenían esa observación, o sea, estaban conscientes que la poesía no era para hablar solo de florecitas y caracolitos, sino para contar y decir, oye, esto no está bien, ¿no? Y eso está a lo largo de toda la poesía panameña. ¿Creen ustedes que ese verso, que esos textos, que esa poesía está presente en las comunidades de Panamá? Nada más imaginémonos la protesta del año pasado sin los tamboritos. Porque yo insisto, la poesía escrita, los poemas son una forma de poesía. Nada más imaginémonos esas protestas sin tamboritos. Había gente que todos los días, o cada cierto tiempo, una vez a la semana, se escribía un tamborito. De repente, pero ¿por qué no los guardé?
Tú te imaginas el gran tesoro que representa el que más me llamó la atención. Señor juez, la ministra me quitó el cheque. Eso era una amenaza solapada. Si alguien en educación sabe que eso es, te voy a demandar, voy por ti. Entonces eso para mí es valioso. Y para mí, en estos momentos, desde hace más de 2 décadas, Patria de Rubén Blades representa nuestro ser y sentir panameño. En el fútbol, en las protestas, en las manifestaciones de otro índole, esa letra, Patria, son tantas cosas bellas como Mirada de Viejo. Eso resume por lo menos el Panamá urbano. Entonces, para mí sí, todavía sí tiene la capacidad de decirnos quiénes somos, la poesía. Sí, bueno, ya hemos desarrollado un poco, nos hemos acercado a lo que significa, representa la poesía. Ahora, ¿cómo sería un proyecto, por ejemplo, o alguna actividad para motivar la participación de las personas en las comunidades a través de la poesía? Por ejemplo, si está amenazada una reserva natural, un río, una montaña o quizás una escuela, ¿cómo podría ser un proyecto que quienes nos están escuchando pudieran decir, bueno, vamos a hacer algo así y que pueda ayudarnos a generar esa conciencia y esa unidad para defender este derecho que está amenazado? Bueno, hay varias maneras, ¿no? Sí, promover la creación es uno, y a partir de lo que se tiene alrededor, de lo que tienes allí en tu día a día. Y lo otro es recopilar y hacer como pequeñas reuniones de lectura en voz alta, ¿no? Y reflexión sobre lo leído. Es muy sencillo, o sea, no tienen que montar un festival internacional que les aseguro eso no va para ningún lado. Pero bueno, habla el dolor, aquí habla el dolor. Simplemente juntarse con la gente de la calle, del barrio, en el caso urbano. En el caso rural, pues juntarse con los que quieran estar ese día en el portal de tu casa, en el parque, y llevar un poema y leerlo en voz alta y decir, bueno, a mí este poema me dice esto, por eso lo escogí, porque también cuando tú escoges un poema para compartirlo con los demás es porque ese poema te dijo algo. Entonces tú compartes no solamente el poema, sino lo que el significado. Ajá, exacto. Y en el tema de la creación, bueno, pequeños talleres, porque la poesía, hay muchas formas de escribir poesía. Hay poesía con rima, hay décima, hay poesía sin rima, hay poesías cortitos, eso que se llaman haiku, hay muchas formas de escribir poesía. Y pues una persona que tenga ahí unos mínimos conocimientos de eso puede orientar y estimular a las personas a escribir, tomando en cuenta que la poesía es imaginación, es evocación, es como hay que volarse la cabeza con el lenguaje, ¿ya? No puede ser, ay no, si digo esto no va a quedar elegante, o si digo esto no, vuélate la cabeza, ya después vas encontrando el ritmo. El ritmo es importante. Por eso es que David habla del tamborito, porque la poesía, una de las cosas que debe tener un poema es ritmo, ya sea que sea rimado. Rimado es cuando tú dices, te entrego mi corazón porque eres toda mi pasión y te doy un pescozón. O sea, eso es rimar, ¿verdad? Eso es rimar, pero eso ya no es obligatorio en la poesía contemporánea. Pero si además lo quieres cantar, pues siempre te sirve rimar, ¿no? Pero bueno, si quieres escribir un soneto, que tienes que saber que son 2 estrofas de 4 y una de 3, y rima la primera con la tercera y la segunda, pero bueno, esos ya son detalles de la escritura, que se pueden hacer con un taller de un sábado domingo, un día que la gente pueda, ¿no? Porque tampoco puede sacar a la gente de lo que hace para esto. Pero, y cada vez que hay un evento en el pueblo, en el barrio, en el lugar, tiene que haber alguien que o declame o lea, porque ya no es obligatorio declamar. Antes se declamaba, todo se declamaba. Ahora se puede leer,
pero hay que leer bien, hay que leer con intención, con buena dicción, con la voz adecuada para que todo el mundo se emocione. Son cosas muy sencillitas que se pueden hacer para que la poesía esté siempre allí, ¿no? Y si es posible, pues tener algún rincón de algún lado con libros de poesía a los que todo el mundo pueda tener acceso. Son un rincón de intercambio o de me lo llevo, lo leo, lo traigo, lo dejo para que otro lo lea. Porque nosotros lo hemos hecho mucho en el parque de mi barrio, en Miraflores. Tenemos una mesita ahí con libros y la gente, pensamos que nada iba a pasar y todo ha pasado. La gente ha traído libros, se ha llevado libros, tú los ves en las banquitas sentados leyendo. Digo, hombre, aquí lo que pasa es que el acceso a los libros es una dificultad para mucha gente. Y han empezado a descubrir que se puede pasar el tiempo y se puede conseguir algo, ¿no? en esa lectura. No sé, tú sí. Hubo un cardenal en Brasil, el del Câmara, que consiguió una plata para proyectos en una favela. ¿Qué resulta? Él, muy democráticamente, dice, usted decide. Y la gente no pidió arreglar calles, no pidió arreglar luz del agua, no pidió seguridad, pidió comprar instrumentos para una banda musical. El pobre señor se llevó la mano a la cabeza, pero le había prometido la plata, comprar unos instrumentos. Bien, ¿qué resulta ser? Que para ensayar la gente tiene que reunirse. Y al reunirse la gente habla. ¿Y de qué hablaron? De sus problemas. Y como ya estaban reunidos hablando de sus problemas y se vieron capaces de juntos hacer algo, comenzaron a montar proyectos para resolver los problemas de la favela. Es decir, la poesía, siguiendo el ejemplo de Consuelo, es una buena excusa para reunirnos y hablar. Un círculo de lectura de poesía, digo yo, un círculo de lectura de poesía donde, porque ya pasó ahora que recuerdo, el círculo de lectura del profesor Ricardo Ríos Torres, al final un montón de muchachos quedaron escribiendo y comenzaron siendo lectores. O sea, uno sabe cuándo empiezan las cosas, pero no sabe cómo van a terminar. Entonces yo sí me inclinaría a formar círculos de lectura de poesía. ¿Por qué? Porque la poesía no dice tajantemente nada, son puras sugerencias, y ese sugerir provoca que no haya una sola opinión, que es imposible que haya una sola. Esto dice esto, no, puede decir mil cosas. Entonces, para mí eso sería esencial, una buena excusa para reunirnos y encontrarnos. Así es. ¿Qué le recomendarían a las organizaciones comunitarias, la gente que nos está escuchando allá en Río Sereno, Chiriquí, en Soloy, que estuvimos este fin de semana y la próxima semana vamos a hablar de eso? También la Escuela de Organización Comunitaria ha estado en Guásimo y así en otras comunidades rurales. Poniéndonos en el lugar de ellos, ¿qué se les puede proponer para integrar la poesía a sus procesos organizativos en la comunidad? Bueno, yo diría que lo primero es buscar o identificar a los poetas que tienen cerca, porque todas las provincias y en todas las comunidades debe haber por lo menos un poeta. Tiene que identificar su poeta. Y luego, ya que tiene su poeta identificado, invitarlo a todas las fiestas, bautizos, bodas, cumpleaños o lo que sea. Ya tenerlo ahí, mimarlo, porque ese poeta es el que va a recoger la memoria de ese pueblo, ese barrio, ese lugar. Y propagar, pedirle a ese poeta que ayude a otros a encontrar su camino, ¿ya? O a encontrar su autor. ¿Por qué no? Porque no todos los autores de poesía nos casan. Es como la ropa, ¿verdad? No toda la ropa nos queda bien, no todos los poetas son para nosotros. Tenemos que encontrar el poeta que nos conviene. Yo desde que era chiquita encontré mi poeta, que fue José Martí. José Martí me habló a mí desde que yo tenía 5 años y ya sabía leer. Uno tiene que encontrar el poeta que le hable a uno, que le diga lo que necesita escuchar. Digo escuchar porque de alguna manera no es una conversación íntima, tú con ese autor. Entonces, ya saben, busquen su poeta, armen un rincón para lo que decía David, reúnanse en la casa de alguien, empiecen a hablar de la poesía o a compartir su poeta que encontraron como su poeta de cabecera. De repente
hacer que agarrar un día de la semana y decir martes de poesía en la casa de no sé quién, o miércoles de poesía en la casa, y esa poesía incluye las cosas cantadas también, porque hay que reconocer que en muchos lugares la poesía entra por la música, entra por allí, o sea, no rechazar, no, digamos, enconcharse en una sola cosa, ¿verdad? ¿Sí? Incluso los pintores, los cantores, la gente, todo el mundo, un verdadero artista siempre comparte con otros artistas, y la gente se puede beneficiar tremendamente de ese compartir entre artistas, ¿ya? Generar pequeños proyectitos de, bueno, vamos a hacer un recital de poesía de Chanmarín con la mejorana de fulanito de tal y el tambor de no sé quién, y nos juntamos y que venga toda la gente en la Plaza del Pueblo. O sea, no es tan difícil. David. Mira, Consuelo, si lo que tú dices es verdad. El Cholo Bernal se hizo el poeta de la Asamblea Nacional. Y tú hablas con él no se dice decimero. Él dice, no, yo soy poeta. O sea, él asumió su papel. Uno podrá estar de acuerdo con él, o uno le podrá agradar su obra o no, pero el tipo está en lo que tú mencionas. Él es el poeta de la Asamblea, y cuando lo saquen, él va a seguir siendo poeta, porque ya se convirtió en poeta. Lo otro es todos los eventos de sindicatos, de instituciones públicas, de empresas privadas, tienen un conjunto típico en sus eventos. Bueno, puede ser alguien leyendo poesía, ¿por qué no? Porque el detalle es, qué aburrido, es porque le tenemos miedo a lo que no conocemos. En realidad la gente le tiene miedo a escuchar un poema, porque no entendí nada. Y nadie quiere sentirse menos. Ajá. El detalle es que en la poesía no hay que entender nada. Lo que tú sientas e imagines es válido. ¿Por qué? Porque la intención del poeta no es catequizarte, es provocarte. Y lo que te provoque, bueno, será. Entonces yo pienso que es una de esas. Ahora, eso va a demorar 40 años mínimo, ¿no? Pero ese perder el miedo a la poesía es necesario. Fíjate que lo que tú dijiste de estas fusiones de arte. Ya en teoría, el cantante Adalberto Bazán, Vivi Halsen y yo tenemos una invitación a Cuba de fusión salsa, poesía. No tengo idea de cómo lo vamos a hacer, pero yo dije que sí. Yo dije que sí. Total, tenemos un año por delante. Y así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Mira, aquí se podría hacer un programa entero de salsa, o sea, la salsa, las letras de la salsa, sí, señor, lo que son, o sea, poesía pura. En muchos casos. Hay un programa de Mario García Hudson que es sobre música, se llama Reminiscencias, y que él le entra por allí. Bueno, ya tenemos que ir cerrando estas ideas para ir cerrando el programa. Me gustó mucho las frases que han dicho de que la poesía ayuda a mover conciencia y que también que es una buena excusa para reunirse. Tú mencionabas 40 años, pero yo siento que no tenemos tanto tiempo en Panamá. Nosotros tenemos que apurarnos a reunirnos, a mover conciencia, porque tenemos un grave problema de escasez de agua y bueno, todos los problemas que las comunidades mejor que yo lo saben. Entonces, para eso es importante, y la poesía nos puede servir para estimular eso, para hacer esa reunión y esa conciencia más hermosa, más íntima, más ideal, ¿no? Y las sugerencias que ustedes han dado, talleres de escribir poesía, y si, bueno, no tenemos esa posibilidad, también los talleres de lectura. Tenemos una vasta poesía en Panamá, y no solo quedarnos con lo panameño, sino también centroamericano y mundial, que hay poetas pues que tienen una escritura que nos puede servir para la realidad que estamos viviendo, y buscar también esa motivación que necesitamos. También ustedes decían ubicar a tu poeta que esté cerca de tu comunidad, pero también hay poetas que, por ejemplo, son de Changuinola, algunos quizás ya muertos, por decir un ejemplo, pero son de nuestro pueblo. Entonces buscarlo, ¿no? Buscar su poesía y traerla de nuevo a la luz y compartirla y tratar de comprenderla y vivirla. Bueno, no sé si quieren mencionar algo más, despedirse, pero con lo que hemos desarrollado yo creo que tenemos herramientas
para integrar a la poesía a la participación de las comunidades que escuchan este programa? Para que cierre la comandanta, no importa que no tengamos tiempo, acelerarse a hacer las cosas mal es más peligroso. Panamá tiene 45 años de crisis educativa y eso va a demorarse 90 años en solucionarse. Tenemos que estar clarito. Gente de mi edad, no va a haber resultados, pero eso no significa que vamos a dejar de ir a donde nos inviten. Yo pienso que eso es lo que hay que saber. Pase lo que pase, no nos vamos a detener. Pero sepamos, esto no se va a remediar pronto. El 5 de mayo no va a cambiar el país. Mientras la ley del residuo exista, no va a cambiar la Asamblea de Diputados. Todos se van a reelegir por residuo, porque la ley lo permite. Entonces, este es un maratón, un gran maratón. Entonces, mi mensaje final, alentémonos a ser valientes y a seguir en la brega. Así es. Yo lo que pienso es que la poesía, para concluir acá, no es un privilegio de unos cuantos elegidos. O sea, la poesía salió del pueblo y tiene que volver al pueblo, y el pueblo la tiene que legitimar, y es un acto de resistencia frente a todas las amenazas que se nos vienen. Usted escriba poesía, lea poesía, organice su concurso de poesía, aunque el pago por el premio ese sean 12 sandías. O sea, el no puedo no es posible en este momento, hay que resistir, y la poesía está ahí, y los poetas que estamos ahí también para acompañar todo el proceso que sea necesario para tocar, mover, conmover y mover, ¿no? Así es, muchas gracias Consuelo Tomás Fitzgerald y David Robinson Orobio. Los pueden buscar en las redes sociales, y gracias por ayudarnos a desarrollar este tema a propósito del 21 de marzo, Día Internacional de la Poesía. Solamente recordar que la Escuela de Organización Comunitaria es un proyecto formativo de la Comisión de Justicia y Paz dirigido a las comunidades gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer CAS y de Radio Hogar. Les esperamos en nuestra retransmisión hoy a las 7 de la noche y el próximo martes a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.